Alrededor de las 3 de la tarde en Brasil, el Congreso brasileño juramentó a Lula da Silva como presidente, siendo el inicio de su tercer mandato y la realización de una resurrección política tras su estadía en la cárcel. El líder de 77 años, más reconocido de la izquierda latinoamericana, vuelve al poder luego de 4 años de la administración de ultraderecha. Brasilia celebra con una gran fiesta en las calles el inicio del tercer mandato del líder y la promesa de este de reconstruir el país tras el periodo de Jair Bolsonaro. Como parte de su discurso, da Silva dijo: "Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, apoyar la unidad, la integridad y la independencia de Brasil". El presidente del Senado abrió la ceremonia con un momento de silencio en honor a los recientes fallecidos Pelé y el Papa Benedicto. Durante la ceremonia, Lula rompió la etiqueta tradicional y contó una breve historia sobre el bolígrafo que usó para firmar documentos del Congreso. También hizo señalamientos acerca de la gestión del pasado gobierno, en el discurso dirigido al Congreso poco después de asumir el cargo. El diagnóstico que recibimos del gabinete de transición es espantoso. Vaciaron los recursos para la salud, desmantelaron la educación, la cultura, la ciencia, destruyeron las protecciones ambientales, no han dejado recursos para alimentación escolar, vacunas, seguridad pública, protección forestal y asistencia social. Nunca los recursos públicos fueron tan malgastados a favor de un proyecto autoritario de poder, agregó Lula. Al lamentarse de la situación actual de Brasil, también señaló que su objetivo principal es brindar al pueblo mejores condiciones en su calidad de vida. Cuando fui elegido por primera vez, dije que mi misión de vida se cumpliría cuando cada brasileño pudiera hacer 3 comidas al día. Tener que repetir este compromiso hoy ante el avance de la miseria y el hambre que habíamos superado anteriormente es el síntoma más grave de la devastación sufrida en este país en los últimos años. Ninguna nación puede levantarse ni rebelarse sobre la miseria de su propio pueblo. Los derechos e intereses de la población, el fortalecimiento de la democracia y el restablecimiento de la soberanía nacional serán los pilares de nuestro gobierno. Y este compromiso comienza con la garantía de la asignación familiar renovada, más fuerte y más justa. Necesitamos rescatar del hambre a 33 millones de personas, señaló Lula. En otra etapa del discurso, Lula elogió los múltiples recursos naturales de Brasil y prometió un cambio importante de las políticas de deforestación de la Amazonía impuestas por su predecesor, en un esfuerzo por maximizar el potencial del país. Ningún otro país tiene las condiciones que tiene Brasil para convertirse en una potencia ambiental, teniendo como puntos de partida la creatividad, la bioeconomía y los emprendimientos de la sociobiodiversidad. Iniciaremos la transición energética y ecológica hacia la agricultura y minería sustentables, la agricultura familiar y la industria verde. Nuestro objetivo es 0 deforestación en la Amazonía, 0 emisiones de gases de efecto invernadero, dijo Lula durante su discurso ante el Congreso. No vamos a tolerar la degradación ambiental y la deforestación que tanto dañó al país. Esta es una de las razones, aunque no la única, para la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, continuó Lula. Otro de los ministerios en planificación será un ministerio para la promoción de la igualdad racial, ampliando las políticas de acción afirmativa en las universidades y los servicios públicos, y renovando las políticas dirigidas a las personas negras y pardas. El nuevo presidente de Brasil ha prometido abordar la desigualdad
entre las minorías étnicas del país. Por otra parte, fue más que notoria la ausencia de Jair Bolsonaro durante la ceremonia, quien partió de Brasil hacia Florida el viernes sin especificar una fecha de regreso. Su viaje a los Estados Unidos rompió todos los esquemas ceremoniales de Brasil en cuanto a un líder saliente que asiste a la toma de posesión de su sucesor. Bolsonaro solo ha hablado al público 3 veces desde que se anunciaron los resultados y ni una sola vez ha dicho que acepta los resultados, alentando a sus partidarios radicales a creer que los resultados pueden revertirse. Lula da Silva ganó una feroz batalla el 30 de octubre en una sorprendente remontada que marcó el regreso de la izquierda al poder después de 4 años en la extrema derecha de Brasil. Da Silva ha tenido un regreso notable al poder después de una serie de cargos de corrupción que lo llevaron a la cárcel por 580 días. Posteriormente, la Corte Suprema dictaminó un juicio nulo, allanando el camino para su reelección. Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.